Bienvenidos a un nuevo video ASMR aquí en su canal de The Whispers. Pero antes, un saludo a los miembros del canal. Que lo disfruten. Cariño, ya puedes venir, ya está la cena. ¿Ah? Oye, ¿cómo que me espere? Me la pasé cocinando toda la tarde para que vengas a cenar. Anda, ¿por qué estás tardando tanto? Me descuido un poco y... ¿qué estás haciendo? Oye, ¿por qué estás recibiendo tantos mensajes y llamadas? Se supone que ya terminaste de trabajar. Debes de venir a cenar ahora. Bien, qué bueno que ya llegaste. Siéntate. Bien. Pues entonces, buen provecho. ¿Mm? Cariño, otra vez está sonando tu teléfono con muchos mensajes. Lo siento, pero ya no está permitido enviar mensajes cuando estás en la mesa. Cariño, hazme caso, por favor. Me esforcé mucho en esta cena. Anda, siéntate y come. Además, tuviste un largo día. ¿Que no tienes hambre, acaso? Oh, no me digas que comiste en el trabajo con tus compañeros. ¿No? Bueno, entonces me imagino que tienes mucha hambre, así que siéntate y come. Yo voy a hacer lo mismo. ¿Que tienes que responder los mensajes que te están llegando? En este momento no, cariño. Pues es nuestra cena. Es nuestro tiempo. Recuerda que tú tienes mucho trabajo en la oficina. Y yo también estoy ocupada. Entonces realmente no tenemos tiempo para estar juntos. Oh, sí, lo sé. Sé que tienes mucho trabajo y que siempre te llegan mensajes. Pero, ¿no crees que debes de cenar conmigo y olvidar tu teléfono aunque sea por un par de horas? ¿Mm? ¿Mm? Oh, ya veo. Necesitas responder. Está bien, hazlo. ¿Que no era importante? Entonces, si no era importante, ¿por qué te mandan mensajes y te llaman a cada rato con tanta urgencia? Bueno, sí, ya sé que tú tienes un puesto muy importante en tu trabajo y que tienes muchas responsabilidades, pero también debes de entender que realmente tú y yo no tenemos mucho tiempo de calidad. Entonces, aunque sea compartir la cena, me hace mucha ilusión. ¿Que me pongo celosa? Obviamente que sí, porque, bueno, cuando nos conocimos, nos la pasábamos todo el tiempo juntos, hacíamos realmente todo juntos. Claro, desde desayunar, ir a la escuela,
también cuando trabajábamos juntos y obviamente preparábamos la cena. Ah, ahora cambió todo y resulta que pues no tenemos ya tiempo para nada más. Poco a poco así fueron los días y eso me pone enojada y a la vez triste porque yo extraño cuando hacíamos todo juntos. ¿Mm? ¿Tú también? Bueno, sí. Em, Recuerdo que incluso íbamos al supermercado y elegíamos lo que íbamos a comer o a veces pedíamos algo ya listo. Exacto, pedíamos algo para comer. Eso era divertido. Pero bueno, las cosas son diferentes ahora y realmente ya no, pues nos la pasamos juntos tanto tiempo. Apenas si los fines de semana tenemos un rato libre, pero aún así, honestamente te extraño. ¿Mm? ¿Tú también? Bueno, supongo que ya vas a cenar conmigo, ¿no? ¿Sí? ¡Qué alegría! Entonces cena, que se enfría. Y la verdad, puse mucho cariño y empeño en esta cena. Bueno, obviamente, claro, es porque íbamos a cenar juntos. Sí, elegí lo mejor para nosotros y también te hice un postre. ¿Adivinas qué es? Ajá, claro, es tu favorito. Ujú, así es. Bueno, pero primero tienes que acabarte tu cena y ya después comenzamos con el postre. ¿Ah? Sí, claro que quiero escuchar cómo te fue hoy. Obviamente, siempre es interesante escucharte. Ajá. ¿Te fue muy bien? Bueno, es que no es por nada, pero a ti siempre te va bien. Claro, obvio. Sí, eres muy trabajador. Aparte, eres muy observador y detallista. Ujú. Mm, ¿Qué cómo me fue a mí el día de hoy? Pues ya sabes, también tuve un día ocupado. Siempre pasa, ¿eh? Pero hoy en especial tuve muchas cosas que hacer. Ujú. En realidad acabé muy cansada, pero me hacía mucha ilusión preparar esta cena porque, pues ya tenía unos días que no comíamos juntos, no compartíamos absolutamente nada. Ah, sí, lo sé. Sé que por las mañanas nos tenemos que alistar para llegar a tiempo a nuestros trabajos. Y estamos ahí todo el día prácticamente. Exacto. A veces hasta convivimos más con nuestros compañeros de trabajo que entre nosotros. Ujú. Sí, a mí también me suele ocurrir que una compañera mía ah, pues se la pasa conmigo todo el tiempo en el trabajo y siento que platico más con ella que contigo. Y eso es algo, pues, triste, ¿no crees? Ujú. Que pasemos más tiempo con otras personas que tú y yo. Por eso trato de que, pues, aunque sea compartamos un momento pequeño, pero que sea juntos. Sí, bien. Mm, muchas gracias. Te digo que me
esmeré mucho en hacer esta cena. Incluso cuando fui al supermercado, elegí todo pensando en ti. Sabes que siempre lo hago así, ¿o no? ¿No? Pues sí, así es. Tú mm, me inspiras a crear, por ejemplo, esta cena y me has inspirado en muchas áreas de mi vida, pero siempre pienso en ti y en que la pasemos bien juntos, en que estemos bien tú y yo, siempre. Claro que sí. Bien, entonces ahora sí, a cenar.